Hola amigos, aquí estamos nuevamente en Signos de este Tiempo, desde Buenos Aires, Argentina, transmitiendo por Mantra FM. Una vez más, un miércoles más, cada uno, no en los estudios, pero cada uno desde algún aparato móvil que nos permita unirnos en esta red del alma del planeta Tierra. ¿Cómo estás, Augusto? Y mi amigo Lucas, que también están en línea para hacer el programa conmigo. Augusto, ¿estás allí? Aquí estoy, como siempre, Alicia. Estamos unidos a través de esta red virtual llamada Internet. Y bueno, y ahora saliendo por Skype, no nos queda otra. Así es, gracias a la gentileza y al trabajo que se hace desde estudios de Mantra FM, ¿sí? Así que le mandamos un abrazo muy grande a Claudio y a Maga, que están haciendo un trabajo invalorable. Lucas, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Alicia, Augusto, acá estoy, siguiendo la cuarentena. Sí, bueno, algunas personas con mucho trabajo, nosotros resistiendo aquí, tratando de que nuestros amigos, que cada día se suman más a través de las redes, nos encuentren por lo menos algo distinto, escuchen alguna palabra diferente en este tiempo donde tanto se habla, y es un tiempo para hablar y para pensar. No para aceptar tan fácilmente, ¿sí? Pero sí para discernir. El programa anterior, nosotros estuvimos haciendo una entrevista a Andrea Pérez Simondini, quien es la titular del CEFORA, la Comisión de los Eventos Espaciales Extranjeros Foráneos, es decir, para traducirlo, quien investiga la desclasificación oficial de todos los fenómenos ovnis en la Argentina, y obviamente es una participante asidua de congresos internacionales sobre el tema ovni. Ha estado con Ademar Guevaer en Brasil, ha participado en Italia con nuestro querido amigo Antonio Ursi, etc. Y quien también promociona el Museo OVNI de Victoria. Y hablamos de un acontecimiento que va a quedar en la historia, decíamos la semana pasada, ya que el 27 de abril de este año fue oficialmente por el Departamento del Pentágono corroborada la autenticidad de los videos que un año antes se habían publicado, provenientes de aviones caza de la Armada, siguiendo objetos que tenían una vida propia y que no tenían un origen terrestre, aquello que los medios llaman ovnis, objetos voladores no identificados, es decir, que no se podía corroborar su origen, que las Fuerzas Armadas ya lo hubiera hecho y el Congreso lo hubiera hecho, había sido un primer paso, pero que el Pentágono hubiera corroborado la autenticidad de las filmaciones es ya una señal notoria, primero, de reconocer la existencia de este video y de muchísimos más, y segundo, de lo que vamos a hablar hoy, de la puerta que está abriendo hacia el futuro. Porque si el primer gobierno del mundo occidental, sus fuerzas de inteligencia reconocen abiertamente que en las filmaciones, objetos que se movían a 50.000 kilómetros por hora en vía aérea y 1.000 kilómetros por hora bajo el agua, no proceden de ninguna tecnología humana conocida, por supuesto, descartan a los rusos, a los chinos y a cualquier otra potencia virtualmente en conflicto con Occidente, estamos diciendo que la élite de Occidente está abriendo a la conciencia internacional la posibilidad, si bien no fue dicho en estos términos, la posibilidad de una existencia inteligente diferente de la humana. Y hoy vamos a analizar, junto con Augusto, con Lucas y con las entrevistas, las respuestas que nos ha dado Giorgio hace un par de días respecto a este tema, ¿qué es lo que se viene? ¿Por qué el Pentágono abre en este momento el juego, diríamos, pone las cartas sobre la mesa? Nosotros habíamos analizado con Augusto aquí, con Lucas, si era realmente el hecho de que no se pudiera ya más tapar el sol con un dedo, y la evidencia que estos días ha sido contundente, porque
no paramos de ver filmaciones en el cielo que realmente llaman la atención, sobre todo en América, me refiero desde Estados Unidos hasta Tierra del Fuego, la cantidad de avistamientos no puntuales, sino generalmente en mini olas, ¿no? Como si fueran avistamientos de varias naves que están haciendo los civiles con sus propios teléfonos móviles. Entonces, es este hecho, el hecho de el incremento en el avistamiento masivo, el que ha propiciado que el Pentágono abra las puertas frente a una comunicación oficial, ¿o hay alguna otra motivación que haya suscitado la transparencia o la revelación de un secreto a voces que desde el año 47, el evento famoso de Roswell, se ha divulgado, digamos, en los pasillos de aquellos que investigábamos el fenómeno? Y frente a esto, le preguntamos, más o menos con esas palabras, a Giorgio Bongiovanni, ¿por qué es que los Estados Unidos han elegido este tiempo de pandemia, tal vez de confusión o tal vez de introspección en la humanidad, para dar el visto bueno a la confirmación de un secreto a voces que la ciencia, los poderes militares y los periodistas de investigación ya conocíamos? Vamos a escuchar la respuesta de Giorgio Bongiovanni, muy interesante, acerca de las motivaciones que el Pentágono puede estar teniendo en este momento, y luego vamos a analizarla entre los tres acerca de los futuros caminos que pueden abrir esta circunstancia en la historia de la humanidad. Adelante con el audio, por favor. Porque no le queda otra, y porque sabe que esta manifestación antes o después se convierte en una manifestación masiva, y la única opción que tienen es aquella de desvelarla despacio y dramáticamente y desesperadamente van a intentar la solución, el proyecto diabólico de presentar estos seres como invasores negativos, diabólicos. Entonces pronto van a sacar material secreto extraordinario donde van a decir: sí, existen, lo supimos desde 100 años casi, pero hemos tenido que esconderlo porque no sabíamos si eran positivos o negativos. Ahora estamos entendiendo que quizás son agresivos. Entonces tenemos que preparar la población, la civilización, a una guerra de unión en contra de estos seres para defendernos de sus ataques. La población va a ser aterrorizada, pero en la era de Internet, donde se sabe todo prácticamente, estas fake news, estas informaciones fracasadas, falsas, en el tiempo la gente se va a dar cuenta que es una gran farsa el hecho que son negativos. Sin embargo, esto lo digo de parte de los extraterrestres, en el momento que el proyecto de difusión masiva de la realidad extraterrestre negativa, que son invasores, que va planificando el Pentágono con sus aliados, creo Rusia no, pero quizás también Rusia, si cae Putin, también Rusia se va a unir a esta falsa información. Si esto comprometería la visita pacífica, buena, la misión de los seres extraterrestres, podría comprometerla en el sentido que la gente, 7.000 millones de personas, se convencen que son diabólicos en forma falsa, entonces actúan un plan estratégico los extraterrestres de invadirnos masivamente, pacíficamente, demostrando, haciendo señales extraordinarias
demostrando que no quieren invadirnos. Esto para atacar con una contrainformación que ellos harían, atacar la información falsa del Pentágono. Prácticamente, concretamente, ¿qué van a hacer? Se van a presentar en todo el planeta con naves extraordinarias, van a hacer cosas que la gente entiende que son positivos, no van a contestar, no van a responder a los ataques militares, hasta nucleares, de los hombres, escapándose como el Topito González, Riba, que en los cartones escapaba siempre a su perseguidor, pero no van a responder con la violencia. Sin embargo, harán demostraciones como levantar un océano entero y llevarlo hasta la costa de Nueva York sin que el agua destruya la ciudad, y cuando le antojará la hacen regresar a su propio sitio, demostrando que pueden destruir al mundo, pero no lo quieren hacer. Este es un proyecto que ellos van a poner en práctica en el momento que la información nefasta puede aniquilar la mente de la gente. Esto me lo dijeron ellos, que van a actuar así en el momento que los planes diabólicos de los militares podrían comprometer la misión de los extraterrestres en la Tierra. Giorgio nos dice en una respuesta donde inclusive afirma de parte de los extraterrestres que la divulgación en este momento que están haciendo las élites de inteligencia es un adelanto para acomodar a la conciencia de la humanidad una existencia que no pueden negar por la cantidad de avistamientos, pero que en realidad está en los planes emplear esta herramienta, esta carta que se están jugando para una eventual manipulación a su favor, en el hecho de, primero, colocar el famoso enemigo en común, que hace que dos enemigos internos se asocian, ¿no? Cuando existe siempre un enemigo en común, se eliminan las disputas internas, una mayor manipulación humanitaria y obviamente un manejo de poder y de recursos. Pero también dijo, ellos pueden romper esta fake news si llegara a comprometer la visita pacífica que tienen planificada, porque se mostrarían manifestando su potencia. Augusto, interesante, ¿no?, la respuesta de Giorgio, y está más que claro que tanto en el famoso proyecto Blue Beam, inclusive las cartas Illuminatis, hablaban de que la élite tiene en sus planes hasta proyecciones holográficas para intentar, simular los extraterrestres negativos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué pensás, Augusto, de estas declaraciones de Giorgio? Sí, Alicia, a mí particularmente, si eventualmente llegase a suceder esto que está anunciando Giorgio, que el Pentágono lentamente empiece a revelar esto de las apariciones de los ovnis, porque ellos sienten que en algún momento se van a presentar y por ende van a utilizar como excusa de que no lo revelaron antes porque sospechaban que podían ser negativos, me parece algo gracioso, verdaderamente, porque una civilización que viene de tan lejos en el universo, que tiene una tecnología absolutamente impensada imposible de reproducir con la tecnología actual, me parece ridículo que sean negativos, porque si ya tuviesen alguna intención para robarnos recursos o para destruirnos o para hacernos daño, lo hubiesen hecho en 2 minutos, apretando un botón y listo, y desaparecíamos todos.
Entonces yo no sé si efectivamente se va a concretar esta excusa de parte del Pentágono, pero en caso de que así suceda, creo que nosotros, que por lo menos hace mucho que estamos en este tema, y todos los oyentes que nos escuchan, nos vamos a reír a carcajadas. Sí, para negativos ya estamos nosotros, ¿no? O sea, para destruir el planeta, para contaminarlo, para emitir bombas atómicas, lo hemos hecho sin ningún reparo. No, pero sí. vos sabés, Alicia, que a mí también me causa un poco de gracia. A veces la gente, la gente que es nueva en esto y cae en este tipo de teorías conspiranoicas, De miedo. es entendible y aceptable. Nosotros, si podemos, Alicia, el programa que viene vamos a hablar un poco de esto, pero es cierto que hay muchas teorías conspirativas que hablan de que hay seres que vienen de otras partes del universo y que son seres negativos, que son seres en forma de lagartos, de serpientes, que se disfrazan de seres humanos, que nos vienen a robar el oro y todas estas cuestiones que son tal vez manipulaciones de los servicios secretos. Bueno, hay muchísimas de estas teorías. Tal vez, Alicia, si vos querés, el programa que viene podemos hablar mucho de esto porque hay mucho material. Sí, pero, como los Anunnaki, por ejemplo, famosos Anunnaki. Claro. Y la teoría de Zecharia Sitchin del famoso planeta X. Así es. Esa es una de las tantas teorías. Y bueno, y que la familia real inglesa, no, también son seres lagartos disfrazados de seres humanos y todas estas cuestiones. Bueno, la gente tiene que empezar a discernir y darse cuenta de que estos seres que nos visitan son seres que nosotros no podemos ni siquiera imaginar la grandeza que tienen, ¿no? Son nuestros hermanos mayores. Claro, sí. Con respecto al tema de los Anunnakis y de Nibiru, vos le hiciste una pregunta a Giorgio. Así es. Le hice una pregunta a Giorgio justamente referida a esta teoría, ¿no?, de los Anunnakis y del planeta Nibiru, y le pregunté, ¿podría ser parte de la manipulación del Pentágono la propaganda generada desde ya hace unos años, ¿no?, o digamos décadas, sobre una falsa civilización extraterrestre llamada Anunnaki que según ellos viene de un tal planeta Nibiru? Y bueno, a ver qué respondió, ¿no? Es muy cortita, pero creo que bastante contundente e interesante la respuesta. Bueno, escuchamos la respuesta de Giorgio acerca de la famosa amenaza del planeta Nibiru. ¿Qué nos dice Giorgio? Lo compartimos con la audiencia, por favor. Sin embargo, Nibiru, te revelo, Daniel, existe y es un asteroide que lleva este nombre para que puede ser el último castigo para la humanidad, el último aviso que la Virgen de Garabandal llamó con nombre A como asteroide. El asteroide que puede impactar sobre la Tierra, el nombre que le puso la Confederación es Nibiru. Bueno, Giorgio nos dice que en realidad Nibiru es un nombre que le colocaron los seres de la Confederación a un asteroide que puede, en forma potencial, podría llegar a impactar contra la Tierra o acercarse, y que sería el último castigo a la humanidad. Casualmente, comenta, para aquellos que no están en tema, que las profecías de la aparición de la Virgen en Garabandal con las 3 niñitas en el año desde el 61 al 65, Conchita González había recibido una famosa profecía que se refería al aviso, el famoso aviso de Garabandal, que era un momento en la historia de la humanidad donde se detendrían las conciencias del planeta entero, nos sentiríamos suspendidos en el espacio-tiempo y veríamos en ese tiempo, como si alguien parara el reloj de nuestra vida, veríamos nuestra alma, todas nuestras acciones tal cual Dios la ve. Cuando le preguntaron a Conchita González cómo se iba a producir este fenómeno del aviso, ella dijo que era un fenómeno físico y espiritual al mismo tiempo. Y el fenómeno físico
iba a estar causado por el acercamiento de algo que empezaba con la letra A. Un periodista le preguntó si A se refería a asteroide y ella confirmó la respuesta. Es por eso que Giorgio relaciona el asteroide que la Confederación nombra con el nombre Nibiru con la posibilidad de que este asteroide fuera el que genere el famoso evento del aviso para la humanidad. Que obviamente, ¿cuál sería el efecto de este fenómeno? Bueno, yo creo que si el creador de esta humanidad quiere detener el tiempo y el espacio para que cada ser humano en este planeta se vea tal cual es, no tal cual nos vemos, no como me veo al espejo, sino lo que realmente soy, la cantidad de miserias, de desamor, de egoísmos y la cantidad de amor, de generosidad, de altruismo que tengo, esa balanza que aparece en mi alma. ¿Para qué lo querría ser el creador del planeta? Para darnos sin duda una bofetada de realidad que a último momento encamine los pasos de nuestras acciones. Lucas, conocías el aviso de Garabandal y Nibiru, ¿no? La situación de esta profecía, porque de aquí debe haber salido todo el tema de Zecaria Sitchin y el tema de los negativos, ¿no? Porque claro, el castigo de la humanidad, si proviene de Nibiru, se lo atribuyeron a seres negativos, ¿no? Sí, Alicia, lo conocía. También de a poco voy tratando de entender un poco también la historia de Conchita González, etc. Pero me sumo a lo que había dicho Augusto antes de esa visión negativa de los seres que es transmitida por parte de la élite, etc. Y también recordemos que las películas desde hace bastante tiempo vienen transmitiendo esa visión negativa de que los seres vienen a comer la humanidad, a robar, etc. También en la famosa serie El Proyecto Blue Book, Libro Azul, que trata de las investigaciones reales hechas por los Estados Unidos, pero que lamentablemente también tiene esa visión muy negativa de los seres. Y es una visión un poco inmadura, ¿no? Yo también me sumo a lo que dijo Augusto. Cuando nosotros despertemos una cierta curiosidad a este asunto, a este tema, lamentablemente a veces caímos al principio en esta confusión. Pero hablando de eso, en realidad esa imagen negativa que se tiene por parte de los seres podría ser corregida por ellos mismos a través de un contacto, de la presencia física de ellos acá en el planeta Tierra, que se puede transmitir por internet, como viene haciendo URSS últimamente, las grabaciones que han sucedido. Pero nosotros también sabemos que los servicios de inteligencia, a través de la ingeniería inversa, como ya fue comentado acá en otros programas en el Área 51, ellos han avanzado con el conocimiento de la antigravedad, antimateria, etc. Y están muy cerca de concretar estos conocimientos, ¿no? Acerca de esa tecnología. Nos ha revelado Giorgio que la inteligencia, digamos, de ingeniería inversa que se está haciendo está muy avanzada respecto de conocimientos trascendentales, digamos, para el salto de la humanidad, ¿no? Sí, continúa, Lucas. Sí, y eso, y capaz ese contacto directo con ellos podría llegar a facilitar un tipo de información al respecto de esta tecnología, de esta nave para la élite. Y capaz podríamos escuchar lo que dijo Giorgio sobre esa posibilidad de contacto en este momento. Claro, porque esto lo debatimos con él y nos preguntamos y le decimos al público, ¿en qué medida, si bien ahora están sucediendo muchísimos avistamientos online, podríamos decir, es decir, aquellas personas que tienen el don del contacto, de percibir la presencia de los hermanos superiores, que sienten, tengo que salir a filmar, tengo que pararme aquí, como Antonio y tantos otros en el planeta, están transmitiendo en vivo la aparición de naves. Entonces pensamos, bueno, ¿por qué no manifestarse así, públicamente,
descender, hacer un aterrizaje y mostrarse en físico, o por lo menos en lo que sería el reflejo de su apariencia física. Recordemos que quienes ya manejan el transporte por lo menos entre planetas y adentro de la galaxia, ya han accedido a la tecnología de la cuarta dimensión. Sus cuerpos siguen siendo de materia con menos densidad, una parte de físico y 3 partes de astral, con lo cual empiezan a ser más sutiles, menos densos, pero siguen siendo físicos. Entonces, ¿qué pasaría si este aterrizaje con una presencia física se produjera en una transmisión online? ¿Sería positivo para la humanidad o, como decís vos, pondría en riesgo la posibilidad de que los servicios de inteligencia tomaran información que les permitiera una manipulación de poder un poco más, si se puede, con las conciencias y los seres humanos? Y Giorgio nos ha revelado en el siguiente audio que vamos a compartir cómo es el tema de la tecnología extraterrestre y lo que se puede llegar a copiar y este contacto. Lo escuchamos, por favor. Primero, las próximas manifestaciones de los ovnis, de las naves, van a ser siempre más cerca, hasta que personas como Antonio Urzi van a grabar las naves y los seres que bajan de ella. Pero las imágenes no serán tan graves y van a descubrir tan secretos de sus naves, no lo van a hacer. Y los científicos militares norteamericanos o rusos que sean, no van a descubrir prácticamente nada, a pesar que van a intuir de lo que se trata el material de las naves. Sin embargo, si por cualquier efecto diabólico, genialidad diabólica, intuición diabólica, una fuerza militar logra la posibilidad de controlar la energía magnética, la gasolina, digamos, que mueve una nave, y el motor que consuma esta gasolina que mueve una nave, que es la energía electromagnética del Sol, y que podría hacer convertir la nación misma que descubre esto en la nación más poderosa de la historia de la humanidad, a tal punto que puede aniquilar con estas energías y con estas naves todas las naciones del mundo y esclavizarlas, la Confederación va a aniquilar esta fuerza militar, la aniquila totalmente. Bien, ahí Giorgio nos ha contestado contundentemente, Lucas, ¿no?, a la pregunta de ¿por qué no se da un contacto filmado en directo? Lo harán cuando o los planes frente al contacto masivo, no se había contactado antes, se alteren, o bien, sí, como en el caso de la Atlántida, ¿no?, la civilización llegó al dominio de la antimateria y de la antigravedad, pero fue usado en desmedro y en caída, en corrupción, digamos, en la caída, en el acrecentamiento del ego para la manipulación de energías que no sabían controlar, y terminaron generando la desviación del segundo satélite terrestre. Lo contamos en Historia de la Humanidad, ¿se acuerdan esa saga de programas? Y la desviación de ese satélite, de la órbita del satélite, terminó algo que ya habían previsto los atlantídeos, cayendo sobre el planeta Tierra, con lo cual se produjo el hundimiento de la Atlántida. Lo habían previsto, pero era inevitable. Es decir que cuando una civilización empieza a jugar con fuego, las leyes divinas empiezan a soltar la posibilidad de la protección divina del libre albedrío, ¿no? Y Lucas, ahora vamos a hablar de algo que vos me comentaste, que son las declaraciones de un periodista que consideramos un investigador, el presentador mexicano e investigador Jaime Maussan, porque él, frente a la noticia de la revelación del Pentágono, ha comentado el hecho de que en realidad
estamos en un punto donde el reconocimiento oficial por parte de los Estados Unidos abre la puerta, abre el juego a una gran apuesta que la NASA, los científicos, van a querer hacer como parte también del plan de manipulación, pero ¿por qué no también para la confirmación de la vida en el cosmos? Recordemos que el año pasado a los científicos que descubrieron el primer exoplaneta se les dio un premio Nobel, es decir que hay toda una parte de la ciencia que quiere saber más y lo quiere saber sin manipulación. Decía, se abre la puerta para la posibilidad de restablecer los programas oficiales de contacto. ¿Qué es lo que dijo, lo que declaró Maussan, Jaime Maussan, el periodista mexicano, hace poquito? Sí, Ali, Maussan estuvo participando en varias entrevistas en México, luego después de toda esa información, y una cadena de una agencia de noticias mexicana se llama Notimex, creo que así se pronuncia. Él le contestó en una de las preguntas de lo que procede a partir de ahora es iniciar de manera formal la posibilidad de algún tipo de comunicación con estos seres. Y según Maussan, él dijo, creo que en 2001 y luego en 2002, cuando se respondió el mensaje que fue lanzado desde el radiotelescopio de Arecibo, ese famoso mensaje que capaz nos puede explicar después, hecho por Frank Drake y Carl Sagan, en 1974, donde respondieron su avance genético, el número de nucleótidos, la química del ADN. Entonces, en ese momento actual teníamos la obligación de haber continuado con ese proceso de comunicación, según Maussan. Pero según él, ¿qué dijo Frank Drake, ya que Carl Sagan estaba muerto? Que como el mensaje no había llegado directamente al radiotelescopio, entonces no valía, sin importarse toda la información y todo lo que se estaba diciendo en este mensaje. Así es, a mí me decepcionó. Vamos a contar un poco a la audiencia, algunos deben de conocer mucho más que yo todo esto que vamos a relatar ahora, pero lo vamos a recordar por lo menos, ya que se abre de nuevamente esta posibilidad, como vos decís, Lucas, y como Jaime Maussan por lo menos desea este reinicio oficial del programa que tenía la NASA. La NASA, la Agencia Aeroespacial de Estados Unidos, podemos decir la principal de las agencias de investigación espacial del mundo, si bien el mundo ruso tuvo una gran preponderancia en la investigación y en los viajes espaciales, recordemos que los astronautas rusos, cuando realizaron sus misiones al espacio, estaban bajo la órbita del Partido Comunista, cuando Rusia era la Unión Soviética, y ese Partido Comunista tenía un altísimo blindaje en cuanto a las comunicaciones, es decir, todo lo que se hacía allí era notoriamente reservado. No vamos a decir que la NASA no, pero por lo menos tenían un cierto grado de comunicación con el periodismo. También comentamos en el programa pasado que una vez que se empezó a abrir al mundo y el muro de Berlín cayó, pero ya antes que eso los astronautas rusos empezaron a revelar, y esto lo vivió Giorgio Bon Giovanni de primera persona cuando viajó a Rusia más de una vez. Los mismos astronautas le entregaron a Giorgio Bon Giovanni documentos de mano propia de filmaciones y de naves que ellos habían documentado en el espacio. Nosotros comentamos aquí el programa pasado la presencia que yo conocía a la astronauta rusa Marina Popovich, que había venido a Buenos Aires a hacer su ponencia relatando las experiencias de ovnis bajo el agua. Bueno, ¿qué era el programa SETI? El programa SETI era un programa que la NASA tenía y que le había dejado a cargo a el famosísimo investigador y periodista de temas de astrofísica Carl Sagan, de la serie Cosmos. Al que no haya visto la serie Cosmos, ya mismo lo mandamos a ver, a que entre a cualquier página web donde mire la serie original por el famoso Carl Sagan o la reproducción que hizo Neil deGrasse, otro astrofísico que fue discípulo de Carl Sagan.
Él era entonces un gran divulgador de la astrofísica, pero a su vez estaba a cargo del programa SETI, que era un programa de la NASA de búsqueda de vida extraterrestre. Así, tal cual. Búsqueda de vida extraterrestre, un programa oficial de la NASA de los años 70, junto con quien vos nombrás Francis Drake, Francis de nombre, ¿no es cierto? No me acuerdo, creo que era Francis. Bueno, sí. O Frank, sí. Ellos dos estaban a cargo de este programa. ¿Y qué hicieron? Decidieron mandar una señal al espacio, una señal codificada. ¿Cómo se manda una señal al espacio a una civilización que uno no sabe si la va a recibir? Bueno, mandaron una señal de radio en código binario. Obviamente fueron a buscar el radiotelescopio más grande del planeta, es decir, el transmisor más potente que tenemos, que está en Puerto Rico. Está justamente en la localidad de Arecibo. Por eso toda esta historia se llama el mensaje de Arecibo, porque desde ese radiotelescopio se emitió una señal codificada en código binario y se dirigió, ellos decidieron dirigirla al cúmulo de estrellas M13, que está en la constelación de Hércules, que dista unos 25.000 años luz de distancia. Es decir, que si el mensaje, moviéndose a la velocidad de la luz, se transmitía tardaba 25.000 años en llegar al cúmulo M13, viajando a la velocidad de la luz, tendría que tardar otros 25.000 años en volver la respuesta de ese mensaje. Bueno, ¿en qué consistía el mensaje? Un segundito que se me cayeron los anteojos, aquí estoy. Bueno, el mensaje consistía en un código cifrado binario que daba la información básica de lo que somos nosotros. Si vos le tuvieras que transmitir a una civilización extraterrestre un mensaje, se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, vamos a decir la cantidad de seres humanos que hay en el planeta en este momento, la cantidad el código del ADN, como era nuestro código genético, los elementos químicos que forman el cuerpo humano, carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. La tarjeta perforada de código binario que transmitieron, repito, desde un radiotelescopio, también mostraba cómo era la estructura morfológica del cuerpo humano: cabeza, tronco, extremidades, aproximadamente las proporciones del cuerpo humano. También figuraba allí la ubicación planetaria del sistema solar del cual era emitido, es decir, figuraba un sistema solar donde el tercer planeta, que es nuestra Tierra, estaba marcado como en realce para indicar que desde allí, es decir, de nuestro planeta, se había emitido la señal. Y finalmente, en esa tarjeta codificada figuraba la imagen del radiotelescopio de Arecibo que había emitido el mensaje. Bueno, ¿qué pasó? No se recibió una respuesta 50.000 años después, no estaríamos aquí en el planeta Tierra para contarlo, sino que tan solo 27 años después se recibió la respuesta. Pero para contarles lo que se recibió como respuesta, primero vamos a escuchar la respuesta de Giorgio respecto de cuál es la misión de estos seres del espacio, cuál es su mensaje, su relación con nosotros en este momento de la historia, y después del audio, sí, vamos a contarles cómo terminó la historia del mensaje de Arecibo. Así que adelante con el audio, por favor. La misión de los extraterrestres es la nuestra misma misión. Son seres hermanos, como somos los italianos y los uruguayos, de dos naciones diferentes del mismo planeta. Ellos son civilización de planetas diferentes a la nuestra, del mismo universo. Y son seres como nosotros, físicos, que tienen el dualismo, dos brazos, dos piernas, humanoides, y son seres completamente diferentes de nosotros, más evolucionados. Otras razas son seres de luz, pura luz.
todos, pero seres de luz, alienígenas, humanoides, terrestres, extraterrestres, somos hermanos. Nuestra misión es la misma de ellos. Tenemos que seguir los mandamientos de Dios, las enseñanzas del Cristo y prácticamente somos hermanos. La diferencia entre nosotros y ellos, que somos una civilización desobediente, que matamos al Cristo, blasfemiamos, matamos a nuestro hermano, hacemos guerras, somos egoístas, odiamos, matamos a la vida animal, vegetal, natural. Somos parecidos nosotros a los demonios. Ellos son parecidos a los ángeles. Esta es la diferencia. Adentro de un planeta donde viven demonios, nosotros, están buena gente, personas buenas, y estos son los justos. Pero son muy pocos. La mayoría somos demonios. La mayoría de los seres extraterrestres son ángeles. Esto creo que respondí a la pregunta. Giorgio nos explica claramente la intencionalidad, la elevación espiritual de estos seres. ¿Se escucha bien ahí? Sí, se escucha. Bien, perfecto. Y nos dice, ellos están cerca de la angelicalidad, de la evolución que el hombre tiene por delante. Y nos explica, son seres que viajan en el cosmos, que también tienen una estructura física, a quienes llamamos extraterrestres. Y lo que dice Giorgio fue la respuesta del mensaje de Arecibo, que dijimos, vamos a contarlo después de escuchar el audio. Porque la señal de Arecibo fue emitida, dijimos, en el año 74. Y en agosto, el 13 al 21 de agosto del año 2001, en Inglaterra, en Chilbolton, al lado de un radiotelescopio, apareció primero el dibujo de un rostro en forma de píxeles, como si fuera un impreso con píxeles, es decir, que tenía relieve, una imagen que si se trataba en una computadora, se observaba un rostro con relieve, con sombras y claroscuros, con una imagen bastante parecida a un humano, ¿sí? Tal vez con algún rasgo medio oriental. Y al lado de esa cara, una tarjeta perforada también en código binario, que era la respuesta de todas las preguntas y de la información que se había mandado en el mensaje de Arecibo. Es por eso que, como decías vos, Lucas, el científico Drake, al no recibir la respuesta codificada en los campos de Puerto Rico y la respuesta apareció en Inglaterra, se hizo el desinteresado. Bueno, yo creo que porque en primer lugar en Puerto Rico son muy pocas las plantaciones de trigo, y en segundo lugar apareció en un lugar del planeta donde es común la aparición de los crop circles, y apareció en las narices del observatorio de Chilbolton. ¿Qué decía este mensaje? Era exactamente idéntico al mensaje mandado por la Tierra, donde hablaba de otra cantidad de millones de habitantes, donde explicaba que los elementos químicos que formaban el cuerpo de estos seres eran prácticamente iguales que los del planeta Tierra, pero con la diferencia de que en vez de carbono, el elemento constituyente prioritario era el silicio, un elemento muy parecido al carbono. Mostraban el código de ADN, donde una de las hebras era el doble la cantidad de nucleótidos que la que tenía el ser humano. Y lo que sí variaba notoriamente era la conformación morfológica. Se veía el dibujo de una persona con una cabeza mucho más prominente en relación al torso y a las extremidades. Y finalmente, en la parte inferior de la tarjeta se observaba el dibujo de un aparato desde el cual habían transmitido la señal
que coincidía con un crop circle que muchos años antes, creo que en el año 70 y pico, había aparecido ya en los círculos de trigo. Una pena que desde el proyecto SETI, Frank Drake hubiera descalificado tan bruscamente una respuesta incontrovertible acerca de lo que se había mandado como mensaje al espacio. Vale hacer una aclaración. Cuando en el mensaje recibido en Chilbolton se analiza de qué sistema solar o de qué planeta provenía el mensaje, aparece un dibujo donde se reproduce un sistema solar muy parecido al de la Tierra, pero están marcados en forma prominente, como indicando de dónde podía venir el mensaje, el tercer planeta, el cuarto planeta y el quinto planeta. Es este dibujo, lo que muchos científicos y muchos expertos en el tema vida extraterrestre empezaron a debatir si no se refería al mismo sistema solar y que la señal pudiera haber venido en forma de respuesta de nuestro mismo sistema solar, de seres que están dentro de nuestro planeta Tierra, tercer planeta, desde Marte o desde Júpiter, y nos están enviando una señal. Pero esto no terminó allí, porque un año después, y es el más maravilloso de los crop circles que hemos visto, además del rostro de Jesús, del Santo Sudario, apareció la imagen de un gris, de un ser extraterrestre, allí mismo, teniendo un círculo, una especie de esfera en código binario en la mano. Ese círculo que obviamente, si uno caminaba al ras del campo, no tenía ningún tipo de sentido porque no se lo podía apreciar, ya que la imagen tiene unos 120 metros de largo y 80 metros de ancho. Inclusive el círculo tiene un diámetro de 60 metros. Imagínense lo que es ver un código binario de 60 metros. Fue decodificado el mensaje escrito en este círculo, que es el que voy a compartir con ustedes ahora. Ese mensaje, el famoso mensaje del gris de Chilbolton, decía lo siguiente: cuidado con los portadores de regalos falsos y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Crean, hay bien allá afuera. Nos oponemos al engaño. Este era el mensaje de Chilbolton, y muchos personajes del mundo de la ufología dijeron: ¿a qué se referirá con mucho dolor, pero aún hay tiempo? Y creyeron señalar los diferentes acontecimientos de la historia a circunstancias en las que el planeta Tierra se iba a detener por el dolor. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Jaime Maussan dice que posiblemente este momento, la pandemia que nos ha paralizado, que nos tiene consternados por el grado de contagio, de letalidad, por el grado de recuperación de la purificación del planeta, por el compromiso que la sociedad debe tomar a partir de este instante con los recursos que deberían ser prolijamente y equitativamente repartidos, se podría referir a este tiempo. También cuando el mensaje dice hay bien allá afuera, se está refiriendo a que más allá de las teorías conspirativas con las que las inteligencias de la élite nos quieran confundir, seres que son capaces de atravesar el espacio a velocidades cercanas a la de la luz, seres que pueden transportarse durante una vida completa, atravesando por lo menos, nuestra estrella más cercana, ¿no? Próxima Centauri, que se encuentra a 4 años luz, implicaría una tecnología que el ser humano todavía no ha podido desarrollar. Entonces, cuando dicen finalmente nos oponemos al engaño, estarán prediciendo tal vez la posibilidad de que
seamos engañados en cuanto a las intenciones con las que estos seres que surcan el espacio infinito, que conocen la redención y que sin duda han conocido a todos los mensajeros celestiales que a través de las religiones y de Cristo le han ofrecido a las civilizaciones la posibilidad de encaminarse hacia el amor. Augusto, estamos por cerrar el programa, así que escucho un poco tus reflexiones y las de Lucas antes de despedirnos y de saludar a la gente que a través de las redes está en contacto con nosotros y siempre nos mandan sus cariños, su apoyo y comparten nuestras emisiones. Augusto. Sí, así es, Alicia. Yo comparto absolutamente todo lo que decías. Estaba escuchando fervorosamente porque yo soy un apasionado de este tema, como vos ya bien sabés, Alicia. Y bueno, hoy casualmente tuve también la preocupación de un amigo, ¿no? Es una anécdota muy cortita que quería contar, porque hay mucha gente que está preocupada con este tema y con esta oleada de ovnis que se está dando en todo el mundo. Me ha mandado algunos videos y sorprendido, obviamente era completamente escéptico. Y lo primero que se le vino a la mente, ¿son positivos, me dijo, o son negativos? Claro, porque obviamente él tiene familia, tienen hijos, y hay mucha gente que piensa eso, que ignora lo que verdaderamente son estos seres, ¿no? Repetimos una vez más, Alicia, para cerrar, estos seres tienen una grandeza que nosotros no podemos imaginar, son nuestros hermanos, ellos están para ayudarnos, no solamente son positivos, ellos nos han salvado varias veces de catástrofes que nosotros, como ninitos caprichosos y maleducados, hemos cometido con nosotros mismos y con el planeta. Entonces, Alicia, mi reflexión final es que hay que tener paciencia, estos seres se van a manifestar pronto y que ellos son la legión angélica del Cristo. Sí, gracias por recordarnos eso. Hicimos un programa que se llamaba Las veces que los extraterrestres nos salvaron. Recordemos que ellos pueden hacer eso porque obedecen las jerarquías del cosmos. Y el Cristo permitió la intervención frente a la contaminación, por ejemplo, que Fukushima, cuando explotó el reactor, generó sobre las aguas del Pacífico. También recordemos, antes de darte la palabra final, Lucas, que el ex director del Observatorio Astronómico del Vaticano, el doctor Funes, había revelado en el pasado que la cristiandad debería estar expectante frente a la posibilidad de encontrarse con hermanos en el cosmos. Y el mismo Papa Francisco dijo, bueno, a mí si se me presentara un extraterrestre, yo también le ofrecería la comunión. Interesantes y muy reveladoras palabras. Lucas, unas palabras finales para así saludamos a la audiencia. Sí, Ali, yo quiero aprovechar estos últimos minutos para leer los comentarios. Ana Patti nos dice hola desde México. Eva Jiménez nos dice buenas tardes. Alicia Niquio, hola desde Rosario. Saúl Díaz desde California nos pregunta sobre dónde se encuentra nuestra alma, nuestro espíritu. Yo creo que hiciste un programa sobre eso, vos y Augusto, lo podemos después enviarle sí, y podemos volver a tocar. Si le interesa el tema, podemos volver a hacer un programa de cuerpo, alma, espíritu. Sí. Luciana Bertocci, hola desde New Jersey. Y Alejandro Correa, un abrazo grande, chicos. Un abrazo enorme a todos ellos. Todos ustedes que han despertado, que han escuchado, saben que Dios no ha limitado su capacidad de creación y de evolución en los mundos. Solo nuestro sistema solar, de 70.000 años luz de ancho, alberga 400.000 millones de estrellas y 150.000 millones de sistemas planetarios. La vida es mucho más abundante en el cosmos de lo que creemos. Y también lo es el amor. Solo falta que habite en los corazones humanos. Nos despedimos. Agradezco a todos los que hicieron posible este programa y esta audiencia hermosa que nos sigue. Gracias, Augusto. Gracias, Lucas. Nos encontramos el próximo